quisiera hacer una especie de resumen de todo lo expuesto, de algunas cosas voy a hacer el esfuerzo. Y efectivamente, como decía la doctora Cavero, esto es un proceso de implementación del subsistema especializado de extinción de dominio, que creo que con el liderazgo del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, desde la presidencia y desde el Consejo Ejecutivo, ha permitido que a partir del 10 de mayo de este año se pueden entrar en funcionamiento 21 juzgados de extinción de dominio y a partir del 16, 3 salas especializadas en extinción de dominio, que son macrorregionales. Hay un juzgado de extinción de dominio que está funcionando con esa nomenclatura, ¿no? Con sede en Lima, con lo cual serían 22 órganos jurisdiccionales especializados en extinción de dominio. Y repito, es un gesto, lo he dicho inicialmente, estando acá el presidente del Poder Judicial. Está muy interesado en el tema de la capacitación permanente. Normalmente se capacita luego de entrada en vigencia de una norma, pero nosotros hemos querido hacerlo y con un evento de esta calidad, haciendo un esfuerzo también presupuestal para poder traer a los jueces, magistrados y fiscales de Colombia, que son operadores jurisdiccionales que viven día a día y hace 20 años este tema de extinción de dominio y que ha quedado reflejado en sus exposiciones, sobre todo la doctora Sara, mentora, ¿no?, de la Embajada de los Estados Unidos y que viene capacitando también a los jueces, al juez de extinción de dominio en el Perú. Me comentaba él incluso que desde que la doctora ha venido al Perú a capacitarlo, se ha incrementado el número de sentencias y la calidad de las mismas, porque obviamente el panorama que les plantea es diferente al que puede tener uno al leer fríamente la norma, ¿no? Por esa razón yo también agradezco muchísimo la participación de los señores magistrados de Colombia. Pero queremos también acompañar a los jueces de primera y de segunda instancia, porque ya los jueces de segunda instancia son jueces de cierre, son tribunales de cierre. O sea, no hay recurso de casación. Por tanto, son aquellos que van a marcar la pauta, jurisprudencia en esta materia, en las 3 salas macrorregionales que van a existir en el Perú, ¿no? Trujillo, Lima y Arequipa, que entran en funcionamiento el 16. Es importante la capacitación también de estos operadores jurisdiccionales. Repito, van a marcar la pauta jurisprudencial en este tema. Es importantísimo, ¿no?, que estén preparados, que estén capacitados. Entonces, conjuntamente con la doctora hemos ido sí a una visita de trabajo y esperamos sinceramente que los jueces designados a partir de este miércoles, que tenemos sesión de Consejo Ejecutivo y que vamos a definir la totalidad de los jueces de primera instancia y de segunda instancia, puedan también hacer visitas de trabajo en el extranjero, que sea fructífero también, porque inicialmente, y eso hay que decirlo frontalmente, no va a haber mucha carga. Entonces, queremos que haya tiempo también para que ustedes puedan hacer alguna pasantía, alguna visita de trabajo en los lugares en donde se está aplicando exitosamente, como dijo también la doctora, que es en Centroamérica, ¿no? En Guatemala, en Honduras, doctora, o El Salvador, ¿no? Se puedan hacer este tipo de pasantías. Y también vamos a estar abocados a seguir realizando este tipo de seminarios o talleres en su momento que puedan ser de mucha utilidad para todos ustedes. Eso forma parte del proceso de implementación llevado adelante por el Consejo Ejecutivo de la mano con la coordinación nacional. Bueno, algunas diapositivas, algunos temas ya han sido tocados anteriormente. Podemos, acá, ¿no? ¿Cuál? Y creo que
no se puede partir a tocar este tema de la extinción del dominio sin evaluar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que tiene una redacción muy diferente al artículo 34 de la Constitución colombiana. El artículo 70 de la Constitución Política del Estado establece la inviolabilidad del derecho de propiedad y dice el derecho de propiedad es inviolable. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Y a continuación establece las formas de restricción. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. No hay ninguna, en la redacción de la Carta Magna, ninguna indicación como el artículo 34 de la Constitución colombiana referida a la extinción del dominio, derivado de actividades ilícitas. Con lo cual podríamos estar eventualmente, digo, este es el escenario que planteamos, porque más que una exposición son también interrogantes, porque yo también tengo que hacérmelas. Este es un subsistema que está empezando a funcionar y los operadores jurisdiccionales van a tener, cuando van a resolver sus casos propuestos por la Fiscalía, van a tener estos inconvenientes de interpretación y casos concretos tendrán que evaluarse de acuerdo a lo planteado. Probablemente se inicien acciones de amparo, procesos de amparo con relación a la constitucionalidad de este decreto legislativo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en el Perú, y eso es importante, esa es una sola sentencia, pero hay muchísimas, y es pacífico, como ha evaluado el Tribunal Constitucional peruano, que es el supremo intérprete de la Constitución, lo relativo al derecho de la propiedad. La propiedad, dice, es un derecho constitucional ligado a la libertad personal, puesto que con ella se ejercita la libertad económica y la participación en la organización socioeconómica de un país. El derecho de propiedad, dice el Tribunal Constitucional, puede verse restringido en los siguientes supuestos. Estar establecido por ley. Bueno, ya tenemos un caso. El proceso de extinción de dominio está establecido en un decreto legislativo, por legislación delegada. Tiene rango de ley en el Perú. Esa norma, el decreto legislativo 1373 tiene rango de ley. Segundo, ser necesarias. La necesidad se entiende que es una opción inevitable, ¿no?, que uno tiene y que no puede, digamos, aplicarse otra medida. Ser proporcional y hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Y calza totalmente el decreto legislativo 1373 a partir de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Porque, como lo dicen los colegas colombianos, si bien es cierto, hay una persecución patrimonial, el fin último de la extinción de dominio es fortalecer los principios y valores de un sistema democrático, y eso es verdad. Y eso es verdad, porque ni el delito ni ninguna actividad ilícita puede generar derechos. Ninguna estructura coherente de principios y valores puede calzar el tema de los bienes adquiridos o derivados de una actividad ilícita o destinados a un uso ilícito. Por tanto, desde mi punto de vista, sí tiene un contenido constitucional este decreto legislativo 1373, a partir de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional. ¿Qué figuras afines? Y también se ha hablado anteriormente,
tenemos con relación a la extinción de dominio en el Perú. Tenemos la expropiación, la prescripción adquisitiva de dominio. No se ha hablado mucho aún cuando en Colombia discutimos más de 1 hora y media sobre ese tema en el Tribunal de Colombia. El decomiso y la incautación. La expropiación está prevista constitucionalmente, a diferencia de la extinción de dominio que está prevista legalmente. La expropiación está prevista constitucionalmente como una forma de restricción de la propiedad. La extinción está prevista legalmente. La expropiación se refiere a bienes que tienen origen lícito. Lícito. Hay licitud en el origen del bien. Pero la restricción es por seguridad o necesidad pública. En el caso de la extinción de dominio, el origen es ilícito. O siendo lícito, el destino o el uso es ilícito. ¿Correcto? Esa es la idea central de la extinción del dominio. El origen ilícito o el uso ilícito del bien. ¿No? La titularidad pasa al Estado, ahí hay una coincidencia. En la expropiación hay pago del justiprecio, que también está previsto constitucionalmente, por su origen lícito. Claro, queremos ampliar una avenida y tienen que expropiar pues mi casa. Pero mi casa yo la he comprado normalmente, con todas las garantías previstas en la ley, Código Civil. Eso lo he adquirido normalmente, es un origen lícito. Pero el Estado, si quiere ampliar la avenida y quiere expropiarme mi inmueble, va a tener que iniciar un proceso expropiatorio, obviamente. O en su caso adquirírmelo. Pero tiene que haber un justiprecio. En cambio, en el caso de la extinción de dominio no hay ningún tipo de compensación ni pago de justiprecio por el origen o el uso ilícito del bien. Y en el caso de la expropiación podríamos estar también ante un procedimiento administrativo, a diferencia de la extinción de dominio, que sí es un proceso judicial, proceso especial de extinción de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio está prevista legalmente, está en el Código Civil, se sustenta en la posesión pacífica, pública, continua, como propietario por 5 o 10 años, si se trata de inmuebles, o 2 o 4 si se trata de muebles, si es que hay justo título o buena fe. Ojo, ¿ah? Y este es un tema que habrá que discutir también en su momento. Porque 10 años hablamos que no hay justo título. O sea, la prescripción larga, la usucapión larga. Por lo tanto, estaríamos ante casos en los que el ordenamiento, y en este caso el Código Civil, ha convalidado inclusive posesiones ilegítimas, ¿no?, de mala fe. Entonces, aunque hay un último plenario, ¿no?, una casación, ¿no?, de las salas civiles de la Corte Suprema que marca el derrotero respecto a la prescripción en los casos de posesión ilegítima de mala fe, por ejemplo, en el caso del precario, ¿no? Pero repito, ahí ya hay una definición de que si no se tiene justo título, la prescripción es larga. Hablamos de 10 años. Y es corta cuando tenemos justo título y buena fe. Claro, se parte también del hecho, es un Código Civil de 1984, no tenemos un Código Civil actual, ¿no?, que parte de la idea de que el propietario que ha dejado que una persona esté en posesión pacífica, pública, continua como propietario durante un cierto tiempo, pierde la propiedad. Pierde la propiedad. No hay pago de justiprecio.
y es un procedimiento judicial. En algún tiempo, en algún momento, respecto a predios rurales, se establecieron procedimientos administrativos con COFOPRI. También, en la época del expresidente Fujimori. Se inició procesos de prescripción adquisitiva de predios rurales, en donde primero se inscribía la posesión y luego la propiedad también. Se regularizaban propiedades informales. Pero es toda una institución también en el Perú, que habría que ver cómo analizan los jueces de extinción de dominio en su momento, si es que en algún momento plantean la existencia de procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Habría que ver los casos concretos, ¿no? Bueno, el decomiso que está previsto legalmente en el artículo 102 del Código Penal. Se habla de que la extinción es el decomiso tramitado fuera del proceso penal, ¿no? Tiene las mismas características, pero es una medida propia del derecho penal y es una consecuencia accesoria del delito y requiere sentencia judicial. La titularidad pasa al Estado, no hay pago de justiprecio, es un procedimiento judicial, ¿no? Pero lamentablemente ha perdido eficacia en el Perú. O sea, se tiene el paradigma de que el juez está enfocado directamente en la persona para establecer la responsabilidad penal individual, ¿no? Ese es el paradigma. Pero la parte patrimonial, claro, pero pensado en los delitos comunes, no en la nueva forma de criminalidad, la criminalidad organizada, ¿no? Que obviamente amasa grandes fortunas y que incluso aquellas personas que van a la cárcel pueden, como ya se ha dicho en bastante literatura, pueden mantener 2 o 3 generaciones estando tranquilos en las cárceles doradas, creando, como dice la exposición de motivos pequeña del decreto legislativo 1373, burbujas financieras, circuitos financieros económicos falsos, ¿no? Que es lo que se trata de evitar y que es lo que ocasiona también delitos como, por ejemplo, lavado de activos, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, medio ambiente, corrupción de funcionarios. Incautación, que está también prevista legalmente, pero es una medida temporal para asegurar el decomiso posterior. Son medidas temporales para asegurar el decomiso, es decir, la posterior transferencia de la propiedad de bienes a favor del Estado, vinculados con delitos, no con actividades ilícitas. Luego tenemos, bueno, los antecedentes legislativos, en donde la Convención de Viena, de Palermo y de Mérida son fundamentales también en este propósito. Los antecedentes legislativos, el decreto legislativo 992 y su reglamento, la ley 29212, el decreto legislativo 1104 y su reglamento, en donde se expidieron pocas sentencias, casi 3, tenemos registradas 3 sentencias. 3 sentencias. Luego, con la mentoría de la Embajada de Estados Unidos, repito, se ha incrementado sustancialmente el número de sentencias y la calidad de las mismas, es decir, una mejora cuantitativa y cualitativa en este tema de extinción de dominio. Esperamos que la doctora nos siga acompañando a los jueces, ¿no? Que siga acompañando a los jueces en este proceso de consolidación del subsistema especializado, ¿no? Y el decreto legislativo 1373 y su reglamento, que el Consejo Ejecutivo lo está implementando, pero que queremos también que las demás instituciones puedan trabajar conjuntamente, ¿no? Yo entiendo sinceramente, por ejemplo, las preocupaciones que puede tener un funcionario de Pronavic acá en el Perú.
Porque, repito, ¿qué pasaría en este momento si el fiscal solicita una medida cautelar contra 2.000 cabezas de ganado? ¿Qué hace Pronavic? ¿Tiene almacenes para semovientes? ¿Tiene médicos veterinarios por probables plagas o alguna enfermedad? ¿Quién los va a alimentar? ¿Qué es mejor? ¿Venderlos? ¿Administrarlos? ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Está preparado? ¿Tiene a los funcionarios? No los tiene. Por eso es que yo dije incluso que el SAE, que eso de tercerizar alguna parte de la administración de los activos va a ser muy importante, ¿eh? Porque se requiere toda una estructura organizacional, recursos humanos y logísticos destinados a administrar estos bienes recuperados, ¿no?, en estos procesos, cautelados. Y ojo, si en Colombia está durando 7 años, 7 años desde el inicio del proceso hasta la sentencia de extinción de dominio, 7 años administramos las cabezas de ganado. Entonces, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Por tanto, creemos nosotros que debería fortalecerse presupuestalmente o tomarse las mejores decisiones para que todo el sistema o el subsistema funcione adecuada y coordinadamente, porque necesitamos también fiscales especializados que planteen las demandas, si no ustedes no van a tener trabajo. O sea, la pregunta que nos hacemos en el Consejo Ejecutivo es que si a 6 meses monitoreamos estos juzgados de extinción de dominio, ¿qué ha pasado desde el punto de vista de las estadísticas que también ha dicho por ahí una doctora? ¿Por qué? Porque el juez también le preocupa la producción, hay que decirlo frontalmente, pues, porque nosotros somos evaluados. Los jueces son evaluados, son sometidos a procesos de ratificación y van a estar en juzgados que la carga es, pues, 10 expedientes, 2 expedientes, no sé. Entonces tenemos también que trabajar, y lo estamos haciendo, para establecer hitos estadísticos. ¿Cuál es el estándar de producción de un juez de extinción de dominio? Eso hay que trabajarlo también. Tenemos que hacer trabajos de informático para en los centros de distribución de ingreso de demandas y de medidas cautelares. Podemos cambiar también el tema del ingreso de este tipo de procesos. Es toda una maquinaria destinada a implementar este gran subsistema de extinción de dominio. No es fácil. Es una gran empresa y es un gran reto, ¿no? Y para eso necesitamos mucho apoyo y también mucha identificación institucional con los operadores jurisdiccionales, que han sido nombrados en otras dependencias judiciales y que por esta vez y temporalmente van a ejercer el cargo de jueces especializados de extinción de dominio, sin título aún, de la Junta Nacional de Justicia, sino que están temporalmente ahí hasta que puedan estas plazas ser permanentes y sometidas a concurso público. Que eso es lo que queremos, que para el próximo año el presupuesto asignado al Poder Judicial sea inercial, o sea, se repita para el próximo año de cara a que estas plazas puedan convertirse en permanentes y que salgan a concurso público. Eso es importante también. Eso es importante. Y en donde se elabore un perfil del juez de extinción de dominio, que es lo que preguntábamos en Colombia. ¿Cuál es el perfil del juez de extinción de dominio? ¿Es un juez penal? ¿Es un juez civil? ¿Es un juez constitucional? ¿No? Nos decían incluso en Colombia que allá son jueces penales por accidente. Pero ya hemos visto que no son, o sea, si va un juez penal
con el chip de la presunción de inocencia, del indubio pro reo, ¿no? Entonces, y está persiguiendo bienes, no está persiguiendo individuos. Entonces necesitamos jueces capacitados y entrenados en esta nueva especialidad. ¿Qué es la extinción de dominio a partir de su definición? Porque también la norma tiene un glosario de términos con su definición. Es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas mediante sentencia emitida respetando el debido proceso sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o terceros. La doctora también nos ha ilustrado sobre ese tema, de las principales características, ¿no? Su autonomía es independiente de la acción y del proceso penal, civil, administrativo o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional o arbitral. O sea, no está condicionada a la existencia de sentencia en un proceso penal, civil o administrativo. No está condicionado. Es pública, no es privada, la titularidad del ejercicio de esta acción está reservada al Ministerio Público. Entonces la legitimidad para obrar activa es del Estado, no es de los particulares. La legitimidad para obrar pasiva es del requerido, o sea, el titular del derecho real, o de un tercero que pueda incorporarse al proceso porque alega o ser titular también de un derecho o ser un tercero de buena fe, ¿no? Entonces, las figuras de las partes de la relación material lo hemos desarrollado bastante en el derecho procesal civil. Y la intervención de terceros con interés también está regulado en el Código Procesal Civil. De todas formas, la octava disposición complementaria y final de este decreto legislativo nos dice que si hay dudas en la aplicación de la norma, después de haber agotado la interpretación sobre la base de su naturaleza y principios, se recurre a los principios del derecho procesal, en ese orden, dice, del derecho procesal penal, del derecho procesal civil y otras normas procesales, ¿no? Bueno, es la actividad pretoriana pues, de los jueces, ¿no? Tiene un carácter real. La clásica división, ¿no? Porque entiendo que la norma o el legislador ha considerado la clásica división de las acciones reales y personales, ¿no? Y real se dirige, ¿por qué se dirige contra bienes activos o derechos reales con independencia de quien los posea? Y tiene un contenido patrimonial porque dichos bienes o activos integran el patrimonio criminal del agente de la actividad ilícita, no del delito. ¿Cuáles son los bienes materia de extinción? También nos lo dice el artículo 3.3 del decreto legislativo. Todos aquellos, fíjese, hace referencia también a normas sustantivas del Código del Derecho Privado, del Código Civil. Todos aquellos que según las definiciones de los artículos 885 y 886 del Código Civil son muebles e inmuebles. O sea, el artículo 885 hace una definición de lo que significan bienes muebles y el 886 también. Y siguientes, el Código Civil nos habla de las partes integrantes, de las partes accesorias, de los frutos y productos de esos bienes. Porque no creo que el fiscal, si embarga una finca o un predio agrícola que en ese momento tiene una producción, son 50 hectáreas con producción de caña de azúcar. Esos son frutos del predio. O sea, no puede decir solamente el predio, pero no los frutos. Creo que
Si es que obviamente es un predio en el que se ha encontrado droga, por ejemplo. Ya estamos hablando de un predio agrícola o sembríos de marihuana en una parte. Tendríamos, y en otra parte, otros frutos propios del sembrío de un predio agrícola. Tendría que, embargarse para luego pasar a la administración la totalidad tanto del predio como de estos frutos. O, como nos decían también en Colombia, puede ser un hotel, ¿no? En donde que normalmente tiene también frutos, ¿no?, civiles, porque es alquilado, porque está rentándose, porque está siendo utilizado y porque sea Pronavic o sea cualquier otra sociedad tiene que definir si es que lo vende, lo subasta o en todo caso lo administra y monetiza. Y lo que obtiene finalmente va a ser objeto de la extinción del dominio. Igualmente lo son las partes integrantes y accesorias, ¿no? Puede ser dueño del terreno en donde la construcción es derivada de delitos o de actividades ilícitas referidos a corrupción de funcionarios o contra la administración pública, o cualquier otra actividad ilícita. O sea, no podría decir, vamos a afectar el terreno y van a alegar que la construcción o la fábrica, ¿no?, obviamente no podría ser objeto porque es lícita, digamos, ¿no? Está hablando, igualmente dice, lo son las partes integrantes, accesorias, frutos y productos, porque si no tendríamos que derrumbar todo lo construido y solamente embargar el terreno. No es así. Son partes integrantes. Son partes integrantes. Bienes, materia. Bueno, repito, estamos iniciándonos, ¿no? Somos jueces y también hemos podido ver algunos casos, pero no estos. Va a ser el trabajo sostenido y capacitado de los jueces de extinción de dominio los que nos van a dar más luces sobre este tema. Los bienes materia de extinción son los bienes pasibles de valoración económica que tienen un origen ilícito o una destinación ilícita. Un origen ilícito o una destinación ilícita. Y están los presupuestos de procedencia, que está también en el artículo 7.1, los bienes que sean producto de la comisión de actividades ilícitas por su origen, los que constituyan un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Incremento patrimonial no justificado por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas, sean naturales o jurídicas, ¿ah? Eso es el trabajo finalmente que va a tener que realizar el fiscal especializado en la etapa indagatoria. Tendrá que reunir toda la prueba destinada a acreditar que ese incremento patrimonial es indebido, es ilícito. Por existir, dice, elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. ¿No? Resulta que un joven universitario de 18 años, con 3 Audis, un yate, ¿no?, o 3 Mercedes-Benz, creo que ahí hay sospecha, ¿no? Entonces, el trabajo tendría que hacerlo, repito, el fiscal, ¿no? El fiscal, y plantearlo llevando la prueba al juez. Los de procedencia lícita que hayan sido utilizados o destinados para ocultar o incorporar bienes ilícitos o que resulten indiferenciables debido a que se han mezclado entre sí. Hace unos 8 o 9 años, o menos, en Trujillo, un congresista tenía un inmueble y se encontró, lo había alquilado, y encontraron ahí droga. Y él alegaba
que ese inmueble lo había comprado lícitamente, lo había adquirido lícitamente y lo había alquilado porque era el propietario. Pero que él no sabía, ¿no?, de que estaba siendo utilizado como un almacén de droga. Pero eso es parte de la prueba, pues, porque los fiscales tienen que utilizar todas las técnicas de investigación previa. Como decía la doctora, previamente tendrías que acumular toda la prueba a efectos de llevarle al juez y decirle, bueno, este señor, por ejemplo, le hemos hecho una videovigilancia, o le hemos interceptado los teléfonos, o hemos hecho esto y acá está la prueba. O sea, lo que él está diciendo, que lo alquilaba y que el inquilino o arrendatario es el que tiene la responsabilidad, bueno, no es cierto. Eso tendrá que acreditarlo finalmente el fiscal. Los declarados en abandono o no reclamados relacionados directa o indirectamente con alguna actividad ilícita, ¿no? Una sospecha de ilicitud respecto a los bienes abandonados. Se tiene una sospecha de ilicitud respecto a bienes abandonados o que, habiéndose declarado infundada la demanda de extinción de dominio, no lo reclaman en un plazo de 30 días. Los que provengan de enajenación o permuta de otros que tengan origen directo o indirecto en actividades ilícitas, ¿no? Testaferro, 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 testaferro. Habría que ver, ¿eh? También. Testaferros en cadena. Y registrados, ¿ah? Y lo primero que van a invocar seguramente es el tercero registral, ¿ah? No, yo compré confiado en la fe pública registral 2014 y opongo mi derecho a cualquier otro por causas que no consten en registros públicos. Cuidado con esa norma, que no sé si la tienen en Colombia, el 2014, el de la buena fe pública registral, porque esa es la diligencia que exige este artículo, ¿eh? Te vendo mi casa. Muy bien. ¿Eres el propietario? Sí, soy el propietario. Acá está la ficha registral actualizada. Aparezco como propietario. Entonces, realizo la compraventa y inscribo mi derecho porque hay tracto sucesivo. Y voy a alegar que soy tercero registral. Porque si se detecta que el vendedor adquirió esa casa producto de una actividad ilícita y se va a iniciar el proceso de extinción de dominio, yo voy a decir, pero yo soy un tercero registral. Entonces ahí ya ustedes como jueces tendrán que, sobre la base de los indicios razonables, concurrentes, puedan establecer, por ejemplo, que se trata de un acto simulado, una simulación absoluta que es causal de nulidad también, que son testaferros, sobre la base de indicios concurrentes, ¿no?, coherentes, establecidos, porque tienen esa norma, el 214, el 2014 del Código Civil, que lo van seguramente a invocar permanentemente. Los que han sido afectados dentro de un proceso penal y cuyo origen, uso y destino ilícito no haya sido objeto de investigación, porque estaban en postrimerías, por ejemplo, el proceso penal, o no hubiere sobre ellos una decisión definitiva. Los adquiridos por sucesión mortis causa y que se encuentran inmersos en cualquier causal precitada, ¿no? Eso ya lo ha explicado la doctora también con relación a estos bienes recibidos en herencia. Ni siquiera la herencia legitima, ¿no?, la ilicitud en el origen o en el destino de los bienes. No lo legitima, ¿no? Pero hay debido proceso, hay tutela jurisdiccional efectiva, ojo, ¿eh? O sea, el requerido tendrá que demostrar, obviamente en ejercicio de su derecho a contradicción, que el bien se compró lícitamente, se adquirió lícitamente, o que tuvo un uso lícito, ¿no? Principios y criterios aplicables, también lo ha desarrollado la doctora.
¿no? La nulidad, la especialidad, la autonomía, el dominio de los bienes. Es una nulidad ipso iure, de pleno derecho. En doctrina se habla mucho de la nulidad ipso iure, de pleno derecho, que no necesita declaración, dice, en la doctrina civil, obviamente. El acto nulo, ipso iure, de pleno derecho, no requiere declaración judicial, decían los romanos. Pero sí necesita, pues, su declaración. La sentencia de extinción de dominio es una sentencia declarativa, no constituye absolutamente nada. Por eso es la razón también de la posibilidad de su aplicación a hechos acaecidos antes de la vigencia de la norma, por su carácter declarativo. La sentencia no constituye absolutamente nada. Solo declara, constata los hechos. Por eso es nula de pleno derecho desde su origen. A diferencia, por ejemplo, de la nulidad procesal, usted puede establecer una nulidad procesal por partes. ¿Por qué? Porque es mejor conservar el acto antes que anular todo. Sin embargo, en la extinción de dominio es una nulidad en cadena y es diferente a la nulidad civil, que en el Perú incluso se manejaba, que digamos, el límite era el tercero registral, por ejemplo. Todo podía ser nulo lo anterior, pero como hay un tercero registral ya, suficiente. Pero la extinción de dominio es una nulidad en cadena. Se trae abajo todo. Y lo dice el artículo 32. Son nulos los actos, los derechos reales principales, accesorios, todo. Una suerte de huracán. Con nombre de mujer, ¿no? Entonces que se llevan todo. Y como en Puerto Rico, ¿no? Dicen. Entonces, creo yo que esa es su naturaleza de la extinción del dominio. Esa es su naturaleza. Nulidad en cascada. Nulidad en cascada. Unos naipes, ¿no? Se trae abajo todo, hasta el origen. Hasta el origen. Bueno, la especialidad, se trata de un subsistema especializado, es una nueva estructura de organización con jueces especializados, jueces, salas especializadas, policía, fiscalía, defensores públicos, procuraduría especializada. A eso aspiramos en el Perú, ¿no? Toda una especialidad naciente, ¿no?, en el Perú, la extinción del dominio. Como fue en su momento y hace poco el gran sistema de corrupción de funcionarios también, que ha sido fusionado con la antigua Sala Penal Nacional y que ahora es la Corte especializada en delitos de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, y ya tiene una presidenta. Y es una nueva corte. Es una nueva corte. Pero ahora este es un subsistema y por eso es que se ha nombrado también a una coordinadora nacional, que es una juez superior, que también ha estado a cargo de los procesos de extinción de dominio. Sobre la aplicación en el tiempo, sobre la publicidad, que es en la etapa judicial, se ha hablado, ¿no? Sobre la cosa juzgada, siempre que se produzca la triple identidad, ¿no? Sujeto, objeto y fundamento. El requerido, después de admitida la demanda, tendrá que probar o acreditar o enervar lo que dice el fiscal. Así de simple. Tendrá que probar que los bienes tienen un origen lícito o han tenido un uso lícito. Y luego está la prueba. La valoración de la prueba, presentada por el fiscal y presentada también por el requerido o por el tercero registral de buena fe. ¿Hay carga dinámica? Bueno, sí. Pero más que carga dinámica, y dado que solamente el decreto legislativo regula la rebeldía así de simple y le pone incluso un defensor, porque la rebeldía en nosotros,
digamos, en el Código Procesal Civil, la rebeldía causa una presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda. Y la pregunta es, ¿y qué hace ahí el defensor? Si la rebeldía causa una presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda. Es decir, que lo que está diciendo el fiscal es verdad, o por lo menos las pruebas que adjunta es verdad. Pero claro, también el Código Procesal Civil establece que aún en los casos de rebeldía, si el juez cree que las pruebas alcanzadas por el demandante, en este caso por el fiscal, son insuficientes, podrá incluso ver pruebas de oficio. ¿No? Sin desnaturalizar las pruebas de oficio. Por eso es una obligación procesal también del fiscal acopiar todos los medios de prueba, dado que en estos casos hay una afectación a un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad. Hay una intromisión directa al derecho de propiedad. Hay una afectación. Bueno, se va a evaluar el tema de las teorías, de la apariencia y todo eso, pero concretamente hay eso. Y el juez tiene que evaluar naturalmente si es que las pruebas son suficientes para poder extinguir el dominio del titular de un bien, ligado a actividades ilícitas. Un juez muy bien preparado, sereno, como dice el doctor, cauto, prudente, ¿no? Bueno, tutela jurisdiccional, debido proceso. Los actores del proceso, tenemos juez especializado en extinción de dominio, fiscal especializado en extinción de dominio, la división policial especializada en extinción de dominio, procurador público especializado en extinción de dominio, defensa pública. El proceso de extinción de dominio, ya lo dijo la doctora, tiene una etapa de indagación previa, que es reservada, a cargo del Ministerio Público, que se inicia de oficio o por denuncia y concluye con la interposición de la demanda de extinción de dominio o la solicitud de archivamiento. Las medidas cautelares que son resueltas en audiencias también son apelables. La posibilidad de actuar una prueba anticipada a petición del fiscal o algunas medidas urgentes, dice la ley, pero sujetas a confirmación en un plazo de 24 horas por el juez. ¿No? El plazo máximo, 12 meses, prorrogable por 12 meses más, por única vez, y en los casos declarados complejos el plazo será de 36 meses. Luego viene la etapa judicial, con un juez especializado, que se inicia con la admisión de la demanda de extinción de dominio y concluye con la expedición de la sentencia fundada o infundada. Es público. Bueno, y los plazos. A diferencia del decreto legislativo 1104, este proceso tiene dos audiencias, ¿no? La audiencia inicial es una audiencia de saneamiento procesal. Esa es una audiencia, saneamiento. O lo que llaman, no sé, los penalistas le llaman control de acusación, para luego actuar la prueba, que es la otra audiencia, ¿no? Las principales diferencias, también tenemos ahí, entre el decreto legislativo 1104 y el decreto legislativo 1373. El anterior estaba supeditada al proceso penal, ahora estamos hablando de un proceso autónomo, independiente del proceso penal o de cualquier otra naturaleza. No hay prescripción en este caso, ¿no? Con el decreto legislativo 1104 no se había creado un subsistema especializado en extinción de dominio como sí sucede con el decreto legislativo 1373. Bueno, con Navi es pro Navi, ha habido un cambio, ¿no? Y ahí hay que trabajar bastante. El anterior decreto legislativo tenía dos etapas, investigación preliminar y actuación judicial, ahora se llama indagación patrimonial y etapa judicial. Antes había una audiencia de actuación de medios probatorios, ahora tenemos una audiencia inicial, repito que es una audiencia de saneamiento y la audiencia de actuación de medios probatorios. Luego viene
el subsistema nacional especializado en extinción de dominio, donde se han creado 21 juzgados especializados más uno que ya existe, 3 salas de apelaciones macrorregionales en Trujillo, Lima y Arequipa. Y este es un cuadro proporcionado por el juez de extinción de dominio. Nos habla de 3 sentencias hasta el año 2017 y actualmente tenemos 31 procesos en trámite, 10 medidas cautelares fuera de proceso, 46 resueltas con un total de 87 expedientes. Habiéndose recuperado hasta enero del 2019 25.544.701.98 soles, lo de abajo es el equivalente en dólares, y el monto promedio por recuperar, estamos hablando de un estimado de casi 38,5 millones, ¿no? Eso es más o menos algunas cifras iniciales que tenemos, ¿no? Y esperamos, obviamente, que eso mejore. El Perú es diverso, tenemos minería ilegal en la selva, ¿no? En la sierra, en algunos lugares de la sierra, hay problemas de contrabando en la sierra, en la frontera, ¿no? Hay dinero incautado transnacional, también que hay que trabajar fuerte. Hay temas vinculados a delitos de corrupción de funcionarios contra la administración pública, ¿no? O sea, es decir, bueno, hay una expectativa muy grande de lo que puedan hacer los jueces. Creo, como dijo el presidente, se han elegido o se están eligiendo a los mejores jueces, a los jueces más capacitados, a los jueces sin cuestionamientos que puedan ocupar estos cargos en los órganos jurisdiccionales especializados que se están creando. Y nosotros tenemos efectivamente mucha esperanza de que van a desarrollar adecuadamente su función. Muchísimas gracias y espero, voy a dar no sé si la doctora va a dar las palabras de culminación de este evento. Ya, entonces yo me despido, ¿no? Y agradeciéndoles por su atención. Ha sido una jornada larga, ¿no? Espero que fructífera. También me comprometo, porque no solamente soy, digamos, encargado de la unidad del equipo técnico, sino también soy representante de los jueces superiores del Perú y estamos trabajando en el Consejo Ejecutivo para beneficio de toda la judicatura del Perú. Muchísimas gracias.